Noches, abogada Lorena Macías. Somos el grupo 6 que le tocó el principio de equidad. Para comenzar nuestra exposición, me gustaría que reflexionemos sobre una idea fundamental, que es la equidad. Bueno, en palabras sencillas, la equidad significa darle a cada persona lo que necesita para que todas puedan tener las mismas oportunidades y alcanzar los mismos resultados. Ahora, traslademos este concepto en el ámbito fiscal. El principio de equidad tributaria sostiene que los contribuyentes deben aportar al sostenimiento del Estado según su capacidad económica. Este principio básicamente busca un sistema fiscal más justo y equilibrado. Pero, ¿qué implica esto? Básicamente significa que quienes tienen mayores ingresos o patrimonios deben contribuir a una carga fiscal más alta que aquellos en que tienen una situación económica menos favorable. De esta manera, se elimina las cargas excesivas para quienes tienen menos recursos y se eviten los beneficios fiscales desproporcionados. Quiero hacer hincapié aquí que no deberíamos confundir la igualdad a- con la equidad. Si el sistema fuera igualitario, todos pagaríamos exactamente la misma cantidad de impuestos, sin importar si ganamos mucho o poco. Y la verdad esto sería un poco injusto. En cambio, la equidad busca la justicia al considerar las distintas capacidades de pago de cada individuo. Bueno, en nuestro país este principio no solo es una idea, sino que también está en la Constitución, en el artículo 300, que más adelante mi compañera lo va a profundizar. Y dice que nuestro sistema de impuestos debe ser justo y que ayude a redistribuir la riqueza. Esto básicamente refuerza la idea de la capacidad contributiva, que significa que los impuestos se adapten a la situación económica de cada persona. Siguiente diapositiva, compañera. Les voy a hacer una diferencia entre la equidad horizontal y la vertical. Bueno, la equidad horizontal establece que los individuos que se encuentran en una situación económica igualitaria, es decir, que tienen la misma capacidad de pago, deben ser tratados de forma igual por el sistema tributario, lo cual significa que dos personas con los mismos ingresos y circunstancias similares deberían pagar la misma cantidad de impuestos. Básicamente el objetivo es que se garantice un trato justo entre iguales. Eh, un pequeño ejemplo, imaginemos que Juan y María son empleados de la misma empresa. Ambos tienen un salario de $2.000 mensuales, viven en el mismo tipo de vivienda y no tienen personas a su cargo. Bajo el principio de equidad horizontal, el sistema tributario debería aplicarle las mismas tasas de impuestos y no darles beneficios o deducciones que uno tenga y que el otro no. Mientras que la equidad vertical, por su parte, sostiene que los individuos con diferentes capacidades económicas deben ser tratados de forma desigual por el sistema fiscal. Básicamente en este sentido, quienes tienen una mayor capacidad de pago deben contribuir con una carga tributaria proporcionalmente mayor. Este principio es la base de que los impuestos progresivos, donde la tasa impositiva aumenta a medida que los ingresos crecen. Aquí, su objetivo principal es la redistribución de la riqueza y la reducción de la desigualdad social. Ahora, consideremos a Juan, que ganaría $2.000 de salario, y a Luis, quien es el gerente de la misma empresa con un salario de $8.000 mensuales. Bajo la equidad vertical, Luis debe contribuir con una porción mayor de su salario a Juan. Es decir, que Juan básicamente pagaría el 10% de su salario en impuestos, que vendría a ser $200, mientras que Luis, que es el gerente, paga el 25% de su salario de impuestos, es decir, $2.000. Ahora les voy a hacer una relación de la equidad con la justicia tributaria. La equidad tributaria básicamente es un componente esencial en la justicia tributaria,
La justicia tributaria es un concepto un poco más amplio que abarca la idea de un sistema fiscal justo y razonable en su totalidad. Por su parte, la equidad se enfoca en cómo se distribuyen las cargas fiscales entre los contribuyentes en función de su capacidad de pago. En este sentido, la equidad actúa como el instrumento principal para alcanzar la justicia tributaria. Sin equidad, un sistema fiscal no puede ser justo. Y aquí, un sistema justo es cuando es equitativo, que considera la capacidad económica de los contribuyentes, es eficiente, que permite al Estado recaudar los ingresos necesarios sin generar costos excesivos ni distorsionar la economía, y transparente, que las normas deben ser claras y que los ciudadanos deben entender cómo se calculan sus impuestos. No podemos hablar de un sistema impositivo justo si no es equitativo. La equidad es el medio que nos permite lograr este fin. Le doy paso a mi siguiente compañera, Shami. Bien, el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador. Este artículo es la clave para entender cómo funciona nuestro sistema tributario, porque este artículo nos establece que el régimen tributario debe regirse por ciertos principios, como el de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa y retroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Aquí quiero resaltar el principio de equidad, que es justamente el tema de nuestro trabajo. Aquí, la equidad en materia tributaria significa que la carga de los impuestos se distribuye de manera justa, es decir, que quienes tienen más capacidad económica aportan en mayor medida y quienes tienen menos pues aportan en menor proporción. Podríamos decir, medio en broma, que es una especie de Robin Hood con traje y corbata, porque la diferencia aquí es que Robin Hood lo hacía robando en el bosque, mientras que aquí el Estado lo hace mediante la Constitución y la ley, lo cual le da legitimidad. Pero aunque lo digo de chiste, no se trata de robar, sino de redistribuir de forma organizada y justa. Ahora vamos con la relación con otros principios. La equidad no funciona sola, sino que en relación con otros principios. El primero es generalidad, porque este principio asegura que todos los ciudadanos contribuyen, sin excepciones. Aquí entra la equidad para que ese aporte no sea igual en cantidad, sino proporcional a las capacidades de cada uno. Es decir, en otras palabras, todos ponemos algo, pero no todos ponemos lo mismo. El segundo es progresividad. Este principio es casi la traducción práctica de lo que es la equidad, porque mientras más ingresos tiene una persona, más pagan impuestos. Ya, así se materializa la justicia social, porque se busca que quienes tengan más recursos aporten más al bienestar colectivo. Aquí, en tercera, viene la suficiencia recaudatoria. El Estado de por sí necesita recaudar lo suficiente para financiarse, pero la equidad es la que pone el freno para que esta recaudación no recaiga desproporcionalmente, sobre todo en los más vulnerables. Porque la idea aquí es que el sistema sea justo y sostenible. O sea, no es que el Estado nos quiera exprimir como si fuésemos naranjas, aunque a veces pareciera que hasta la cáscara se le va a la licuadora. Ahora, finalidad redistributiva. La equidad en el sistema tributario no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr algo mucho más grande, la redistribución de la riqueza. Aquí, concretamente, busca tres cosas: redistribuir la riqueza, reducir las desigualdades sociales y económicas y promover la justicia social. Compañera, ayúdame cambiando de diapositiva, porque de esta forma los tributos no son simplemente un mecanismo de recaudación para llenar las arcas del Estado, sino más bien es una herramienta para transformar la sociedad. Gracias a esta redistribución equitativa, el Estado puede invertir en educación, salud, vivienda y otros derechos fundamentales, porque es decir que aunque duela un poquito pagar los impuestos, la idea es que ese dinero regrese a la ciudadanía en forma de los servicios y los beneficios colectivos. En palabras sencillas,
Los impuestos no son solo un gasto, sino también una inversión con el bienestar de todos. Claro, eso sí, siempre y cuando el dinero de los impuestos no se pierda en algún bosque encantado, porque ahí ni Robin Hood nos salva. Ahora sí, le cedo la palabra a mi siguiente compañero. Continuando con esta intervención, mi nombre es Nina González Ramírez y aquí, bueno, la pregunta que abarca aquí es cómo logramos que el sistema tributario sea justo para todos, ¿no? La equidad tributaria busca precisamente eso, que cada persona o negocio pueda contribuir según su capacidad económica. Es decir, que no se trata de recaudar, sino de hacerlo de forma proporcional, de forma razonable, de forma solidaria, ¿no? En esta exposición pues vamos a ver cómo Ecuador aplica este principio y también a través de dos ejemplos concretos que quisiera abarcar. Y también al final haremos una breve comparación con Colombia para entender cómo otros países abordan también este mismo reto. Aquí tenemos el impuesto a la renta progresiva. Este impuesto lo pagan personas naturales, como trabajadores, profesionales independientes o quienes alquilan propiedades, ¿no? La clave aquí es que se usa una tabla progresiva. ¿Qué significa esto? Que mientras más gana una persona, más porcentaje paga. Lo que sí es muy importante saber es que no se paga sobre lo que se gana, sino sobre el excedente. ¿Qué es el excedente? Es la parte del ingreso que supera el límite inferior del tramo tributario en el que está la persona. Sobre ese excedente es que se aplica el porcentaje correspondiente. ¿Sí? Aquí en la diapositiva he colocado la tabla que se encuentra en la página oficial del SRI para que puedan visualizar los tramos y también el porcentaje. Por ejemplo, si alguien gana alrededor de $13.000 al año, entra en este tramo de los $12.081 con un centavo a los $15.387, que como nos muestra aquí en la tabla, tiene una tarifa del 5%. ¿Sí? El límite inferior es esos 12.081 con un centavo. Entonces, si esta persona, ¿no? Gana alrededor de $13.000 al año, se le resta esa fracción básica, ¿no? En este caso, pues 12.081 con un centavo. Entonces nos daría 918,99 centavos. Ese es el excedente, ¿sí? Como nos muestra el 5%, ¿no? De ese excedente, calculando esto, nos daría 45,95 centavos. Esa persona pagaría eso de impuesto a la renta. Ahora, ¿qué nos refleja esto? Aquí estamos ante una equidad vertical, porque quienes ganan más, pagan más. Y también protege a quienes pagan, perdón, ganan menos, porque si no superan el mínimo exento, no pagan nada. ¿Sí? Ahora, con el siguiente ejemplo, tenemos aquí el régimen RIMPE de negocios populares. Este régimen está pensado para personas naturales con pequeños negocios que ganan hasta $20.000 al año. Aquí no se calcula un porcentaje, sino que se paga una cuota fija anual según el nivel de ingresos brutos. Como pueden ver en esta diapositiva, pues he colocado también la tabla publicada por el SRI, que muestra claramente los rangos de ingresos y impuestos correspondientes, ¿sí? Este régimen refleja dos tipos de equidad. Tenemos la equidad horizontal y también la equidad vertical. Equidad horizontal porque trata igual a quienes están en el mismo rango. Y también equidad vertical porque dentro del grupo, quienes ganan más, pagan más. Es decir, que es un sistema, se podría decir, simple, ¿sí? Pensando para facilitar lo que es el cumplimiento tributario. Ahora, ¿por qué existe este régimen? Porque el Estado reconoce que estos negocios tienen una capacidad económica limitada, ¿no? Y que aplicarles el mismo sistema tributario que a una gran empresa sería, obviamente sería injusto y también poco práctico. Por eso es que se crea un sistema simplificado con cuotas fijas y sin necesidad de hacer cálculos complicados, ¿sí? Ahora, para finalizar con mi intervención, tenemos aquí esto, esta comparación, ¿no? Y quiero que miremos brevemente cómo otro país latinoamericano ha abordado el mismo principio de equidad tributaria. Como tenemos un ejemplo de la diapositiva, Colombia. En 2025, Colombia realizó una reforma que pone énfasis en la equidad vertical, es decir, que en quienes tienen más patrimonios, ingresos contribuyentes proporcionalmente más. Una persona, ¿no? Por ejemplo, con ingresos de $75.000 y también patrimonio de $500.000, paga 41% sobre su renta y paga 5% sobre su patrimonio, es decir, $25.000 solo por patrimonio. En Ecuador, con ese mismo ingreso,
bajo el régimen RIMPE, emprendedor, se pagaría solo 747,50 centavos. Aquí que vemos que Colombia apuesta más por una redistribución más agresiva. Ecuador, en cambio, busca facilitar el cumplimiento y poder proteger a los pequeños contribuyentes, ¿no? Es decir, que aquí el sistema tributario ecuatoriano aplica la equidad de forma que sea progresiva y también diferenciada. Cada persona o negocio contribuye según sus posibilidades reales, ¿no? Y también se reconoce que no todos tienen la misma capacidad económica, sino más bien se protege a los más vulnerables y también se exige más a quienes pueden aportar más. Y aunque los enfoques pueden variar entre países, el objetivo común ¿no? Es construir un sistema fiscal más justo. Aunque igualmente aquí en Ecuador no se lo pone estrictamente en práctica, ¿no? Ahora mi compañera Sara continuará con esta intervención sobre los retos y problemas con la aplicación de la equidad tributaria. Bueno, tenemos a la equidad, que es muy importante porque esta de aquí garantiza la justicia en la distribución de los impuestos. Y esto sostiene varios servicios públicos como es la educación, la seguridad, la infraestructura, pero tenemos que no siempre en la práctica se cumple. También tenemos las dificultades de equilibrio. Tenemos la equidad versus eficiencia, que son impuestos muy progresivos que pueden desincentivar a las inversiones. También tenemos lo que es la equidad y la suficiencia recaudatoria, que es cuando el Estado usa el IVA y otros impuestos para los regresivos y para recaudar fondos más rápido. Y también tenemos los altos costos, que son los que controlan y implican gastos mayores. Bueno, hoy les voy a hablar sobre los retos y problemáticas de la equidad tributaria y las situaciones donde no se cumplen y las dificultades para equilibrarla y los objetivos. Y finalmente también les voy a hablar sobre propuestas para mejorar esta equidad tributaria. Como primer punto tenemos las situaciones donde no se cumple la equidad. Como está en la diapositiva, tengo la evasión fiscal, tengo la ilusión fiscal, el privilegio tributario y la informalidad. ¿Esto qué quiere decir con evasión fiscal? Es cuando una persona esconde o inventa gastos para no declarar muchos impuestos. Un ejemplo de esto tenemos que un empresario declara menos ventas para pagar menos impuestos a la renta. También tenemos la elusión fiscal, que esta es el uso de los vacíos legales para pagar menos. En un ejemplo de esto tenemos a una multinacional que de aquí mueve sus ganancias hacia otros países con impuestos muy bajos. También tenemos el privilegio o beneficios que favorecen a ciertos grupos sin justificar esos gastos. Por ejemplo, tenemos en los sectores económicos con rebajas de impuestos. Estas mientras que otros pagan completo. Ahí viene un desequilibrio de la equidad. También tenemos la informalidad, que es cuando una persona, un negocio, no están registrados en el SRI o en el RIMPE y no tributan. Estos vendedores no facturan y dejan la carga a quienes sí tributan y esto hace un desequilibrio, como ya lo mencioné. Bueno, esto ocurre cuando en la práctica no se cumple y la equidad tampoco se cumple, porque en algunos pagan más de lo que deben pagar y otros a veces no pagan lo que es justo. Bueno, la siguiente diapositiva. Tenemos la equidad versus eficiencia, como ya lo mencioné. Pero si se suben muchos los impuestos a los ricos, algunos pueden dejar de invertir o se pueden llevar su dinero a otro país. También tenemos la equidad y la insuficiencia recaudatoria. Esto de aquí viene que el Estado necesita recaudar más rápido porque los impuestos son indirectos en el libro. El problema está que no todos pagan, pero esto le afecta más a los pobres porque es regresivo. Y también tenemos los costos administrativos, que esto hace que un sistema sea justo, que requiera más control y que sean más complejos, como las auditorías, los cruces de datos, la facturación electrónica, y esto implica bastante en lo que son los gastos públicos. Y el reto está en que el sistema sea justo, pero que también sea eficiente y capaz de recaudar lo suficiente para cubrir estos gastos que tiene el Estado, para ver la mejoría del Estado y de las personas que vivimos en este Estado. También tengo 5 propuestas para mejorar la equidad tributaria. Tenemos para controlar la evasión y la ilusión fiscal, que esto es usando la facturación electrónica, los cruces de información. Tenemos también la inteligencia artificial, que hoy en día es muy necesaria y también ayuda bastante a controlar esto de la evasión fiscal.
También tenemos lo que es el privilegio, que es controlar el privilegio de estos impuestos, que quienes pagan más tienen, y tienen más ingresos y más patrimonios, sean más controlados. Y también tenemos la formalización económica, que esto es un incentivo para los pequeños negocios que se registren de manera simple, que puedan tributar. Y también tenemos la cultura tributaria. Bueno, esto de aquí yo lo enfocaría mucho, ya que hoy en la sociedad las personas desconocen de la cultura tributaria, y esto yo lo implicaría en las escuelas, ya que los jóvenes necesitan conocer para que enseñen a pagar sus impuestos y financieramente los servicios como hospitales, carreteras, escuelas, etcétera, sepan el beneficio que tienen. Bueno, y también tenemos lo que es revisar el privilegio tributario, pero esto mantener solamente con las excepciones, solamente a los más vulnerables o al desarrollo social. Bueno, en la siguiente diapositiva, que es la conclusión. Bueno, para lograr el sistema tributario y que sea justo, es fundamental implementar todos estos desafíos, lo que es la equidad tributaria, y también implementar todo lo que es el control de la evasión y todo lo que ya mencioné, para que sea justo y sostenible, y para que todos tributemos y que sea un Estado lleno de beneficios, más no de perjuicios, porque siempre, como dijo la compañera Yami, esconden todo lo esconden, y el Estado no se beneficia a veces en nada. Pero es decir, las personas sí nos beneficiamos, pero no tenemos el control totalmente de qué se hacen con estos fondos. No tenemos unas auditorías completamente. Por ejemplo, lo que está pasando en los hospitales, que se están llevando la medicina, que es gratuita, para que las personas vayan a comprar afuera. Y esto no es algo justo para las personas que sabemos tributar constantemente. Gracias.